Bienvenidos, bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos, soy David Smeke, estamos en un capítulo más de Querétaro Libre, como si fuera una novela, pero estoy muy contento de estar en la compañía de mi amiga Isabel Posadas. ¿Cómo estás, amiga mía? Querido David, como siempre, un placer compartir este espacio contigo y desde luego con mi querido Rafa Piña. Además, el día de hoy con un invitado de honor que específicamente en esta semana es un placer que nos acompañe porque sabemos que después de un informe seguramente tiene una agenda muy compleja, pero les cedo a ustedes el honor de presentar a nuestro invitado. El doctor Javier Rascado, gracias mil, el ombudsperson aquí con nosotros. Pero yo pienso que después de un informe ya no quiere uno saber nada ni de prensa ni nada. Y gracias mil por la disposición de venir a platicar, Carlos. No, David, al contrario, muchísimas gracias a ti, a Isabel, a mi buen amigo Rafa. Nos conocemos desde niños. ¿En serio? Qué bárbaro. Sí, fuimos compañeros en el Fray Luis de León. Y la verdad, un gusto. Hermana Silvia también. Sí. Pero un gusto, David, y felicitarles por el programa y bueno, a la orden. Gracias, mil. Gracias, doctor. Doctor, mira, quiero empezar preguntándote. ¿Sí me vas a presentar, David? Pero te presentó Isabel, amigo mío. Pero también te presentó para levantarte el rey, David. Gracias, yo soy de los peor. A ver, y quiero hacer mención especial a mi amigo Rafael Guillermo Piña, que está presente con nosotros. No, hombre, ya, además me dice que eres primo hermano del doctor Rascado. Y tengo el honor de conocer a Javier y una familia hermosa a la cual pertenece de verdad. Y mis grandes amigos, muy trabajadores, que han hecho tanto por el desarrollo de Querétaro. Ahorita Javier, ¿es ombudsperson o ombudsman? A ver, general, o sea, lo correcto se dice es ombudsman, pero digamos que ahora con esta cuestión de ampliar y de no hacer como una diferenciación, pues ya se le llama el ombudsperson, ¿no? Y en términos coloquiales para Juan Pueblo. Bueno, mira, se le puede decir defensor de derechos humanos. Yo creo que es lo más correcto. Incluso ahorita la presidenta de la CNDH está hablando de que quieren presentar una iniciativa justamente para ya cambiarle el nombre y decirle Defensoría del Pueblo a la CNDH. Yo creo que sería lo correcto y Querétaro, solo somos 2 estados a nivel nacional que nos llamamos propiamente Defensoría. Creo yo que eso sería lo más correcto. O sea, constitucionalmente, ¿cómo está ubicado? Mira, constitucionalmente en el artículo 102, apartado B de la Constitución Federal, habla de que cada estado tendrá un organismo constitucional autónomo que se encargará de defender derechos humanos, pero no establece ninguna denominación. Luego, prácticamente en todos los estados de la República les llaman comisiones. En Guanajuato se le dice Procuraduría. Qué interesante. De los derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, y nosotros somos Defensoría. Pero a final de cuentas la naturaleza es la misma, las funciones y facultades son iguales, pero bueno, es una cuestión de denominación, pero personalmente, insisto, creo que lo correcto sí es llamarles defensorías. A final de cuentas es un tema que lo hemos venido diciendo en otros programas. Como ciudadanos, luego nos falta conocer más de fondo qué derechos tenemos acceso. Y por eso te quería preguntar, acaba de ser tu informe. En el informe tocaste, mira, y te lo tengo que decir, por lo que paso yo y por lo que pasan muchos otros compañeros, incluso sean periodistas profesionistas, el tema de que la Defensoría, bueno, los derechos humanos tendrían que ser preventivos, no posterior a que, ahora sí que ya pasaron encima de ti, ya te levantas como puedes y dices, y porque además las facultades de la Defensoría tampoco se vuelven sancionadoras. Claro. Entonces, querer llegar a la Defensoría a toro pasado se vuelve bastante complejo. Sí, a ver, a final de cuentas creo, y coincido con lo que dice David, creo que luego muchas veces todo el mundo habla de derechos humanos, escuchamos a los políticos, vemos medios de comunicación, todo el mundo habla de derechos humanos, pero de repente parece que quedan como muy etéreos, ¿no? Como que no entendemos claramente, y yo siempre he sostenido que los derechos humanos se tienen que materializar. Es decir, los derechos humanos es que tengamos un libre tránsito, que no seamos agredidos o que no se nos interrumpa en nuestras profesiones o nuestras actividades, que nos garanticen la salud, que nos garanticen la educación, y creo que eso es finalmente lo que tenemos que hacer. ¿Y quién es el obligado a que se garanticen los derechos humanos? El Estado. Porque el Estado, que es el que lleva a cabo las políticas públicas, es el que tiene esa obligación de garantizar. Constitucionalmente. Y aparte,
creo que las garantías cambiaron, ¿no? La figura, o sea, garantías individuales cambiaron los artículos que se referían a las garantías individuales, ahora son Son derechos humanos, pero más bien creo que antes era un error que teníamos en nuestra Constitución Federal, que hablaba del capítulo primero de las garantías individuales, y siempre hacemos, por lo menos académicamente, siempre hacemos una diferenciación. Los derechos humanos justamente son esas prerrogativas que tenemos todas las personas que nos tiene que garantizar el Estado. Y las garantías son los mecanismos de defensa constitucional. Por ejemplo, el amparo es una garantía. El derecho de amparo, sí. Exactamente, el amparo. O, por ejemplo, acudir con la defensoría para que nosotros actuemos y busquemos resarcir, es una garantía. El libre tránsito, la libertad de prensa, la libre asociación, esas son las garantías individuales que marca la Constitución. Son los derechos humanos, digámoslo así, derechos que humanos, marca la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. En el capítulo primero de la Constitución, que prácticamente es del artículo 1 al 11, prácticamente, bueno, al 12 todavía que hablamos de seguridad jurídica, es donde se establecen los derechos que tenemos, que finalmente yo los resumo. Los derechos son dos: libertad e igualdad. Porque todo se engloba generalmente en la libertad. Claro. Libertad de tránsito, de creencia, de profesión, de lo que tú quieras, o hasta el propio libre desarrollo de la personalidad. Claro. Y la igualdad podemos tener. ¿Y cómo poder hacer que podamos ser preventivos en nuestros derechos humanos? Porque, insisto, me encanta la filosofía y creo que es algo que debe suceder, pero pareciera que, híjole, muchas veces el Estado, yo no sé si por distracción, a lo mejor por ganas realmente quererlo hacer, arrolla los derechos humanos de muchas personas, pero ¿cómo poderlo hacer preventivo? Porque caray, y te digo tal cual, como lo planteaste, sonó hermoso, yo te aplaudí, o sea, por televisión prácticamente, pero el asunto es, ¿y cómo ejecutarlo? ¿Cómo hacer que funcione? ¿Cómo hacer que pueda ser preventivo un derecho humano? Fíjate que la prevención, justamente, David, nosotros la hemos enfocado mucho en la promoción y difusión y sobre todo en la capacitación. Más de 60,000 personas fueron capacitadas o se tuvo la influencia por parte de las acciones que realizamos dentro de la Defensoría. También atendimos de forma directa a más de 6,000 personas. Es prácticamente un promedio de 10 atenciones diarias, incluyendo todos los días del año, un promedio de 10 personas. Y justamente en esas atenciones, David, pues nosotros muchas veces prevenimos, porque cuando la gente viene con nosotros, pues viene molesta, viene desorientada, viene enojada o viene agraviada. Y justamente con esa atención que les damos, nosotros damos contención psicológica, damos asesoría jurídica y luego los acompañamos incluso a autoridades. Haz de cuenta que llegan y dicen, oye, es que tengo este tema que no es propiamente de nosotros, pero ¿qué crees? Nosotros te acompañamos. Oye, es que venimos contra el INS o contra el ISSSTE. Como son federales es con la CNDH, pero nosotros aquí te vamos a ayudar a hacer la denuncia. Entonces, esa es parte justamente de la prevención. Y lamentablemente, pues evidentemente siguen existiendo violaciones de derechos humanos. Pero creemos que en la medida que hagamos más difusión y promoción, pues de alguna manera vamos sensibilizando a las autoridades y creo yo que finalmente es el camino que debemos tener. Los derechos humanos lo rigen también el tema de la democracia. O sea, como que los derechos humanos miden el termómetro de la vida democrática de un país, Javier. O sea, ese es como un punto de equilibrio en la democracia. Cuando hay democracia en un pueblo, se viven libertades, se viven garantías. No sé si va junto con pegado que tú puedas medir el termómetro de un país en el respeto a los derechos humanos con la democracia, o está ahí hay algo que pasa. Sí, yo creo que tiene una relación directa, Rafa, porque finalmente en un modelo democrático hay instituciones. Estas instituciones tienen una función y justamente estas funciones tienen que ser acorde a las necesidades. Recordemos algo que creo que luego se olvida mucho. El Estado tiene una obligación: mejorar la calidad de vida de las personas. Garantizar la calidad de vida. Exactamente, porque eso se tiene que materializar. Pues tenemos políticas públicas, pues tenemos que hacer leyes que protejan, que garanticen, pues tenemos jueces o poderes judiciales que dirimen las controversias que hay entre particulares. Y bueno, pues nosotros dentro de la Defensoría somos una pieza más del Estado. ¿Y nosotros de qué tenemos que hablar? De vigilar al poder, que no rebase sus límites, que cumpla finalmente con su función. Y creo que los modelos democráticos, mientras más consolidados están, hay una mayor protección de los derechos humanos. En esta relación del poder, quería preguntarte, Javier,
y aprovechando ya para entrar en la materia, el Poder Ejecutivo del Estado envía 3 iniciativas al Poder Legislativo en materia de justicia, y mucho tiene que ver con la mediación, ¿no? Ahorita hablábamos de la obligatoriedad a la mediación, de dirimir parte de los jueces. Desde tu perspectiva como ombudsperson o ombudsman, ¿cómo visualizas estas nuevas iniciativas que está lanzando el gobernador a la Cámara de Diputados en materia de justicia? Mira, yo creo que está bien, te voy a decir por varios factores. Primero, no conozco las iniciativas, lo tengo que decir. Vi el mensaje que dio el gobernador y con lo que explicó entiendo qué es lo que están presentando, pero todavía no las conozco. Primera, creo que lo que está cumpliendo es una armonización con el marco nacional. Exactamente, o sea, hay un marco nacional, una ley federal, y ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Adecuarlo, buscar una homologación. Eso primero creo que es el tema acertado, porque pues, dentro de este modelo federal así tiene que ser. Uno de los derechos que más se violenta es el de acceso a la justicia. Por eso creo que es muy oportunas estas iniciativas, porque según tengo entendido, por lo que escuché que decía el gobernador, justamente están enfocadas a garantizar una justicia más accesible, más expedita, que garantice justamente la imparcialidad. Entonces, en principio creo que sí es muy positivo, y claro que es para fortalecer el Estado de Derecho, y en este caso, pues, con una visión de derechos humanos. Cuando hablas de mediación, también hablas de que todo, de igualdad sustantiva, ¿no? O sea, Sí. la mediación es, ¿todos tenemos los mismos derechos para ser escuchados y juzgados? Sí, a ver, y te explicaría la igualdad de una manera. Hay una cuestión que luego se confunde, se dice, es que la igualdad es que todos somos iguales. No, no somos iguales, todos somos distintos. Más bien la igualdad es que la ley o el Estado tiene que generar las mismas Condiciones para que todos. todas las personas lleguemos al mismo lugar. Mira, lo puedo poner con un ejemplo muy sencillo. Si hay una persona que tiene una discapacidad física y tú tienes un auditorio, bueno, pues la persona que no tiene una incapacidad física sube por las escaleras. Pero quien tiene una incapacidad, le pones una rampa o le pones un elevador. Es decir, todos tienen que llegar al mismo lugar y tú tienes que generar las desigualdades Claro. para ponernos a todos a que alcancemos el mismo lugar. Y en el tema de una mediación es, todos tenemos derecho a ser escuchados y juzgados. Mira, nosotros lo que tratamos de hacer mucho, yo creo que es uno de los datos que más recalcamos en el informe, resolvimos más de 100 asuntos en conciliación. Wow. ¿Qué pasa muchas veces, Rafa? La gente llega agraviada porque o no le dieron acceso a la salud, o porque o porque hubo un maltrato, un abuso de poder, por ejemplo, por una autoridad, y nosotros tratamos de generar esa conciliación. Yo siempre digo que la Defensoría somos un puente entre las personas. Ojo, somos un puente, pero siempre nos ponemos del lado de las personas. O sea, es nuestro principal objetivo, pero hacemos el canal de comunicación con la autoridad. Muchas veces lo que la gente quiere es que se le pueda resarcir inmediatamente. Entonces nosotros justamente con esa intervención ya no pretendemos llegar ni a una resolución que sea un acuerdo de responsabilidad o una recomendación. Es resuélvenle en este momento, conciliamos, llegan ustedes a un acuerdo, la persona se considera satisfecha y concluimos. Y finalmente creo que eso es de lo que se trata. Doctor, casi siempre conocemos el trabajo de la Defensoría por este tipo de resoluciones o recomendaciones a las que ustedes llegan. Sin embargo, hay mucho más trabajo que se hace todo el tiempo por parte de la Defensoría. Háblanos de ese trabajo. Sí, Isabel, fíjate, qué bueno que mencionas eso, porque, y justamente es parte de lo que también decía David, que dijimos en el informe. Muchas veces conocemos los casos que se hacen muy públicos porque se viralizan en redes o porque salen en las noticias, pero hay infinidad de agravios, infinidad de casos que nos llegan día con día, y pareciera ser que si solo nos enfocamos en esos, invisibilizamos el resto del trabajo. La Defensoría hace muchísimo trabajo, digo, atendemos muchísimas personas, damos contención psicológica, damos acompañamientos, damos asesorías, y finalmente coincido contigo. El trabajo es muy extenso, es muy extenuante, y por eso es parte de la visión que queremos cambiar, que no nos quedemos solamente con lo que se resuelve, que se hace mediático, sino Que son las recomendaciones, ¿no? o los Sí, claro. actos de responsabilidad, sí, que generalmente es como lo que más llama. Y yo finalmente estoy un convencido de
pues esperemos llegar a menos recomendaciones posibles, ¿no? Es más, el ideal sería que ya no hubiera prácticamente ni quejas, No, porque esto hablaría de que ya las personas no se sienten agraviadas. Que lo mismo decíamos cuando estabas en Infocro. Qué maravilla sería que tuviera que desaparecer. Sí, Que no hubiera requerimientos. La cosa es que ya los desaparecieron y todavía hay mucha ya no hay, ya información se lo por recibo, conocer. pues más bien ahora con la reforma que hicieron a la Constitución Federal no desaparecen el derecho ni la función, digamos que nada más lo trasladan, ¿no? Que eliminaron los órganos autónomos para ahora darle esa función, por ejemplo, a nivel federal en la Contraloría, ¿no? En la Secretaría de la Función Pública, creo, es donde se estableció. Ahí no hay riesgos. A ver, yo creo que la estructura que se tenía de órganos autónomos era muy positiva. Creo que era una buena estructura. Pero mira, finalmente, mientras se siga garantizando el derecho y se proteja, yo no me atrevería a decir hoy si va a funcionar o no, porque primero tendríamos que ver qué sucede. A prueba y error. En Querétaro sigue existiendo el órgano de transparencia, en Infocro, claro. no se hace la reforma, pero finalmente, pues ya cuando veamos cómo se articula, cómo se estructura, pues, en base a los resultados ya ponemos a una opinión, ¿no? Doctor, yo te quiero preguntar, en Querétaro, ¿en dónde está el área de oportunidad? ¿A qué me refiero? Yo creo que tú puedes tener claramente, con la cantidad de peticiones que te hacen, con la cualidad que tienen ustedes de poder entender dónde se están dañando los derechos. Querétaro, por ser el tipo de ciudad que somos, que hay mucha migración, que somos muy cosmopolita como ciudad, tenemos diversidad de pensamiento, ¿en dónde crees tú que está el área de oportunidad? Y refiriéndome, pues posiblemente en donde tú estés detectando que hay más casos recurrentes de ese mismo derecho lesionado. ¿En dónde crees que está esa? Mira, generalmente las mayores quejas o agravios se presentan en áreas que tienen un contacto cotidiano y permanente con las personas. Seguridad. Las áreas de seguridad. Tanto todas las policías, prácticamente todas las policías, pues son prácticamente de donde más quejas nosotros recibimos. También de salud, por ejemplo, CESEC, porque pues la atención hospitalaria, toda la gente, y UCEBEC, digamos que son las 3 áreas en las que más quejas, Recurrencia, o agravios nosotros podemos tener. Educación, seguridad y salud, digamos que es generalmente los que más se da. ¿Y nosotros qué hacemos justamente para esa prevención o como área de oportunidad, como tú lo mencionas? Pues es dar una mayor capacitación en esas áreas. Nosotros, por ejemplo, con policías, con inspectores, con todos los hospitales, UCEBEC, es donde más capacitaciones hacemos, más acercamientos, revisión de protocolos, porque insisto, es donde más ¿Cerezos también? Sí, nosotros Policía procesal, todo eso. Sí, no, bueno, y nosotros en los centros de detención, en los 4 centros penitenciarios, incluso por ley, donde tienen el teléfono donde se pueden comunicar ellos, está el número de la Defensoría, hay buzones de la Defensoría, y nosotros ¿Y qué tal les ha ido? Bien, fíjate, nosotros prácticamente estamos ahí todo el día, ¿eh? Prácticamente tenemos personas que prácticamente todos los días van, porque evidentemente, también lo dijimos en el informe, pues en esos sitios, pues pueden estar más vulnerados los derechos, pues donde tenemos que estar nosotros más atentos. Y ahí hacemos, por ejemplo, muchas medidas cautelares, o hacemos acercamientos, ¿no? Un interno que diga, es que no me están dando la atención médica, bueno, pues te hacemos una medida cautelar, dale la atención, ¿no? Otórgale. Entonces, yo creo que este es el trabajo, y esto vuelve a lo tuyo, ¿sabes? Que hacemos cotidianamente, que luego no se ve, ¿no? Pero que algo mencionaba del trabajo de contención. Qué delicado es el trabajo de contención y qué interesante es el papel que juega derechos humanos en cualquier circunstancia o situación que puede vivir un ciudadano. Sí, fíjate que nosotros lo primero que hacemos, siempre se les ofrece los servicios psicológicos con los que nosotros tenemos para hacer la contención de las personas, y luego los acompañamos a las autoridades que tenga que ser, ¿no? Pero el acompañamiento es hasta material, vamos con ellos. O sea, si quieren hacer una denuncia, hablamos a Fiscalía y agendamos, llevamos a la persona, si es un bufete. ¿Puede llegar golpeada a derechos humanos? Sí, claro, y nosotros ahí ya incluso los remitimos, si hay que hacerle alguna revisión médica o eso se remite, es parte de lo que nosotros podemos hacer en esta coadyuvancia con las autoridades. Doctor, algo que a mí me ha tocado incluso presenciar personalmente, porque me acuerdo muchísimo un día que estaba muy cerquita de la Defensoría y me tocó llegar a cubrir una manifestación, es que de pronto la Defensoría se vuelve muy fácil para manipular la opinión pública.
utilizarla como moneda de cambio en temas políticos. Sí. ¿Cómo enfrentas tú como representante de la Defensoría este tipo de circunstancias? Porque la verdad es que se vuelve bastante vulnerable. Digamos que políticamente los derechos humanos luego son muy rentables para utilizarlo Por supuesto. como discurso, ¿no? Nosotros no caemos en esas dinámicas, nosotros nos concentramos en nuestro trabajo y finalmente garantizarlos. Algo de lo que se dijo en el informe es, algo de lo que nos fortalece como institución es la autonomía, o sea, la autonomía, porque nosotros, final de cuentas, no estamos para quedar bien con las autoridades. Siempre nos vamos a poner de este lado, pero tampoco estamos para golpear por diseño, decía yo. O sea, tampoco es que nos volvamos a... Es una persona incómoda, pues. Exactamente, que seamos una caja de resonancia de estar haciendo señalamientos. Todo. Los hacemos cuando se tienen que hacer, cuando hay violaciones que se logran demostrar y finalmente exigiendo que se puedan resarcir y se respeten los derechos humanos. Pero creo que en esa parte, por lo menos yo en lo personal, Isabel, siempre ha sido muy un estilo personal. Y lo he querido transmitir así en la Defensoría, ser ecuánimes, ser moderados, pero con intervenciones oportunas. Es decir, cuando hay que hablar lo decimos, pero nunca generando esa dinámica. No queremos ser el centro de atención. Oye, Vaya, hay unos casos muy peculiares, ¿no? Pero voy a decir porque he escuchado, no sé si llegan hasta tu escritorio. No me dejaron entrar a un restaurante, lo que te acuerdas, aquella versión de un restaurante, Ahorita la de... ¿no? De Sonora Grill. No me dejaron entrar a un restaurante. Carlos Trejo, ¿no? Carlos Trejo. No me dejaron entrar a cierto centro. O sea, llegan a tu escritorio, ese tipo de que, o me dijo negro, güey. Mira, O sea, me dijo ¿sí? gordo. David me dijo gordo, güey. Oye, Rafa, no, hombre, si te dijera, nos llega infinidad de cosas. Algo de lo que decía David al inicio, es cierto, es que luego derechos humanos la gente casi ya les pasa cualquier cosa. Oye, es que la CFE me cortó la luz, ¿no? Son mis derechos de recibir. Y nos llegan, ¿no? Por ¿En ejemplo, con serio? eso. Sí, pues digo, Wow. esa es gran parte de la asesoría y la Y atención. de lo que hacen todos los días. Exactamente, y si nos llegan, bueno, es que hasta nos ha llegado temas, Bullying, no lo voy a decir, pero por ejemplo, hasta de de espacios residenciales, de fraccionamiento. que hubo como peleas entre dos personas y se dice, bueno, es que es un tema más bien privado que se tiene que desahogar, por ejemplo, Una en el mediación ámbito entre particulares. civil, De otra se comete un instancia, delito claro. acá, te acompañamos, pero sí, es que es enorme la cantidad de cosas que no. Pero nos este llegan. tema de los establecimientos, qué No. curioso, ¿no? Oye, Pero a ver, su nombre lo dice, tienen derecho pues, de... de derecho reservado, de Y, reservado en quién y está los que haciendo. van tienen derecho a quejarse. Sí, bueno, pero nosotros, esto sí es importante decirlo, mira, nosotros podemos actuar cuando las violaciones son cometidas Por el autoridades. Mira, el ejemplo más claro, Muy ¿no? importante que lo digas. Sí, creo que el ejemplo, mira, les voy a poner un ejemplo que A ver. pasa mucho. Un chavo de prepa tiene el cabello largo Ajá. y le dicen en la institución, Bendito Dios que tiene cabello. te tienes que cortar, ¿no? Te lo Ajá. tienes que cortar porque no cumples. Si eso es en una institución privada, nosotros no podemos intervenir Ajá. porque hay un acuerdo entre particulares en el que establecen Claro. estas Cuando firmas la reglas. inscripción, Exactamente. sí. Pero si esto lo hacen en la Prepa Sur, o Exacto. lo hacen en un COVAC, o lo hacen en una institución pública, Entonces, sí. como son autoridades, ahí sí nosotros podemos actuar. Ay, Decimos, ¿cómo no sabía yo eso en la "Estás bien, prepa? pónganse". El Me libro de- hubiera ahorrado tantos pedos. Pero sí, nosotros es finalmente con autoridades, ¿no? Entonces, O sea, si me dice gordo no lo puedo A denunciar. menos de que yo fuera un funcionario público. Ah, no, claro. Menos de que O al fuera revés. delgado, Para empezar, Oye, si yo fuera a ver, la pregunta sería también, porque muchos se quejan de la autoridad, ¿no? De amenaza o de influencias. Pero ¿qué pasa cuando atacas a la autoridad? Cuando amenazan a la autoridad. ¿También la autoridad tiene mecanismos? A ver, tienen mecanismos, pero que ya no son con nosotros. O sea, la autoridad no puede llegar a nosotros a decirnos, oye, es que me Me agredieron, amenazó. ¿no? Sí, Ajá. pero por ejemplo, si hay mecanismos. Por ejemplo, si a una autoridad la agrede una persona, pues se puede estar configurando un delito, ¿no? El de lesiones. Entonces la Acaba de autoridad pasar ayer. la autoridad va y denuncia penalmente y se tiene que resolver en el ámbito. O alguien en ventanilla, o sea, un ciudadano ofendió a una funcionaria en una ventanilla. Ella puede, o sea, en caso que sea mujer, ella puede acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Defensoría. No, nosotros, No insisto, puede. nosotros solamente podemos actuar en defensa de Para las el pueblo. personas Para el pueblo. cuando violenta. Sí, yo lo digo mucho. A ver,
somos un equilibrio, porque no dejamos de ser una institución del Estado, que ejercemos un recurso público y que somos electos por la legislatura, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una función muy clara, es defender los derechos de las personas. Y aunque siempre les digo que es un equilibrio, evidentemente no somos imparciales del todo, porque siempre nos vamos a poner del lado de las personas. Claro. Es decir, siempre vamos a... O sea, porque es funcionario y ya no es del pueblo, no tiene derechos o cómo se puede No, pero por defender. ejemplo, porque se lo hace un particular. Sí, exactamente, Eso es porque Ahora, si una autoridad violenta a otra autoridad, ahí puede, en ese caso, a lo mejor, Claro, porque la vocación de la defensoría es contratos de ayudar a la ciudadanía a Sí. defenderse del Del abuso Estado. de autoridad. Y voy más allá, Isabel, no a la ciudadanía. A mí no me gusta decir ciudadanía porque la ciudadanía son los mexicanos mayores de edad. Todos, ¿no? O sea, No, todas las todos. personas, sí. Nuestra Tienes obligación toda la es defender, razón. Por eso, pero a entonces, ¿por todas qué es las funcionaria? No es pueblo, güey. Pues no deja de ser una persona, pero... Pero tiene más mecanismos, Rafa. Al No, final de pero cuentas, pues si ellos tú tienen- estás en el poder, no mames, haces lo que se te da la gana. No, porque a mí me pasó que me amenazaron siendo funcionario. Ajá. Sí, ¿no? pero O sea, a amenazó mí me amenazaron particular. como Y persona, el como juez, funcionario, además, pues ¿no? O sea, Claro, como porque- funcionario o como persona. sí, Porque claro. yo también puedo sentirme vulnerado por la amenaza. Sí, pero te digo, ahí ya vas a los otros mecanismos que son propiamente o sea, puede ser en lo... Hay que hacer y fiscalía. que ¿no? normalmente Sí. tienes muchas más herramientas. No, además hay un área de derechos humanos en la Secretaría de Gobierno, ¿no? Ah, pues sí, bueno, hay La una subsecretaría. subsecretaría. Hay Sí, la, ¿no? la subsecretaría de Los Derechos defiendan Humanos. aquellos. Pues No, sí. pero más bien, Pues- todas estas instancias también... Rafa, va a tratarlo en terapia. Sí, no, más bien, yo creo que Oye, tendría yo que estoy haber hablando a nombre tu de todos los terapeuta, funcionarios más bien. que reciben las El ventajas. nombre de todos los meseros de... Sí. Pero ¿qué pasa con los funcionarios que les mentan la madre, no? O sea, también. Denle la Sí, piel pasa. fresca. Y así yo creo que le debes de tener. Doctor, yo te quiero preguntar, Javier. Mira, siempre se menciona que como el ombudsperson de Querétaro es seleccionado por, en este caso por la legislatura, puede ser un ombudsperson carnal, ¿no? Que así dicen, ¿no? Pero con la cantidad de, bueno, yo vi que llevas, 6,000 casos, estaba leyendo. No, no es cierto, perdón. Atenciones. Atenciones, sí. 6,000, ¿no? Con la cantidad, yo diría, pues no es muy carnal que digamos, ¿no? Si pretenden decirlo así, porque al contrario, la cantidad de atención que estás teniendo y que es en contra del Estado, por así decirlo, pues ampliaría eso. ¿Tú cómo te sientes con esa mención? A ver, evidentemente siempre va a haber señalamientos, ¿no? Creo que es algo muy, muy natural y que se da en todas las instancias, y no solo en Querétaro, se da No, en todos. nacionales, En en todos los todos, estados. hasta el nacional. La verdad, yo te puedo decir ahí, yo estoy muy tranquilo, ¿no? Con mi conciencia muy, muy tranquila. Sé que tenemos áreas de oportunidad, sé que a veces podemos no ser muy acertados en las decisiones que tomemos, pero siempre las tomamos con honestidad. Claro. La verdad es que siempre las tomamos con un objetivo muy claro y evidentemente hacemos un trabajo incómodo. Sí. Hacemos un trabajo incómodo porque luego las autoridades, ya vienen otra vez los de derechos humanos, ¿no? Ajá. Pero finalmente, yo creo que esto se tiene que seleccionar desde los perfiles. Y finalmente yo lo decía en el informe, pues no solamente al rendir un informe cumples con esta obligación legal, sino que es asumir una responsabilidad política. El que yo venga aquí a los medios, que ustedes me cuestionen, Claro. pues finalmente, y ojo, yo siempre recibo muy bien la crítica. Yo creo que la crítica nos abre los ojos y también nos pone atentos porque a veces tenemos ¿cómo le dicen? La ceguera de taller, ¿no? Uno Y no buscas ser santo de devoción de todo. Exactamente. Entonces, finalmente, cuando te hacen señalamientos o críticas, uno también dice, sí es cierto, a lo mejor podemos mejorar esto o podemos avanzar hacia otro lado. Pero en esa parte, te digo, yo creo que tranquilos, institucionalmente, trato de mantener una extraordinaria relación con todas las autoridades y siempre les hago saber que no son temas personales. Y que tu equipo tenga la sensibilidad, ¿no? Todo el equipo para... Sí, sobre todo las personas. Mira, creo que tenemos un gran equipo en la Defensoría. La verdad, yo estoy muy orgulloso del equipo que tenemos. Muchos jóvenes, pero muchísimos, Y muy capaces. A mí Sí. me tocó hablar No con tan jóvenes. Sí, sí, ya bueno. Finalmente ya se ve cascado. Se ve- pero en general, ojalá llegue a los años que aparenta, fíjate. Pero sí. No, Ay, va. Oye, doctor, yo tengo una pregunta que es un poco morbosilla, pero aprovechamos el espacio. son las que más nos gustan, amiga. Si no... Oh, bueno. Justo la semana pasada hablábamos de que hay muchas iniciativas que incluso tú has acompañado en el Congreso y que nomás no avanzan. Sí. Pero espérate, ahí nos acaba la pregunta. O sea, esa no era la pregunta. Esa no es la pregunta, es el contexto. Porque además el ejercicio que tú tienes
eventualmente te puede llevar a la reelección. Entonces, ser incómodo para quien tiene en sus manos la posibilidad de decidir si te quedas o no en el encargo, pues me parece que no es necesariamente la posición más cómoda. ¿Cómo lo estás trabajando? A ver, vuelvo a lo mismo, creo que es un poco lo que dije, no podemos actuar bajo esas lógicas, ¿no? Nosotros tenemos que actuar en términos de la función que tenemos, y sí, resultamos incómodos en muchas ocasiones, pero la verdad es que la finalidad es muy sencilla. Se dijo efectivamente, ¿no? Por ejemplo, presentamos una iniciativa de ley que ya se presenta nosotros por segunda ocasión. Recuérdales a la gente. La de identidad de género, que es una modificación administrativa, que además ya la Suprema Corte lo ha dicho, porque que es parte de este Pero son bien necios. de identidad. Y es un tema administrativo, porque ni siquiera es hacer... Administrativo. No es... O se han ido pateando el bote. Y finalmente, pues sí, puede Pero ya lleva un año. Sí. Por eso, están pateando el bote. Lleva un año, es increíble. Sí. Ahí lo tienen guardadito. Mira, nosotros somos muy respetuosos de la soberanía popular. Yo soy muy respetuoso de los diputados y de la función que hacen. Por eso siempre se trata de hacer este llamado respetuoso, muy, muy respetuoso, pero decirles que hay un objetivo, y en esta iniciativa que nosotros presentamos, pues justamente solamente es decirles, podamos respetuosamente, ya no chinguen. Ya deja de patear el bote, pero para cobrar, para cobrar están buenos. Pero Oye, y en esa iniciativa, y mira, tomándola, aprovechándolo, que bien lo dices, ¿cómo ves el avance? Digo, yo sé que está en la legislatura, pero estoy seguro que los grupos se han acercado nuevamente a ti, ¿no? Sí, no sé, yo tengo muy buena relación con prácticamente todos los colectivos, colectivas, y con la comunidad trans y con el Frente Queretano, que son con los que se acompañó este trabajo. Tengo un contacto permanente. He hablado también con algunos diputados en corto, digamos, les he preguntado. Todos me dicen que sí avanza, o sea, todos me dicen que incluso que va a salir. Pues están como el son de la negra, todos dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Bueno, eso estamos atentos, ¿no? Para ver cuándo, pero bueno, finalmente nosotros sí, yo estoy esperanzado en que próximamente vamos a... Y te lo exigen los colectivos. Pues finalmente ellos hacen una demanda que además creo que es muy atendible, es una exigencia que ellos tienen. Loable. Sí, y nosotros pues finalmente, poniéndonos del lado de ellos, sí, pues claro que estamos empujando para que... Es un llamado. No, sí, verdaderamente creo que ya los diputados, y hay que ser exactos, si el mismo Guillermo Vega dijo que sí ya va a pasar, ¿por qué no lo hacen? Es en donde yo no termino de entender, todos están de acuerdo, pero no lo ejecutan. Ayer, bueno, el mismo día que se presentó el doctor Rascado en la legislatura, autorizaron un buen de cosas, ¿no? Así como aprovechan. Pues sí, pero pues ya en la que sigue prácticamente tendrán que dar respuesta a esto. Y no solamente hablamos de ese, yo creo que también hay otros temas, como el tema de la despenalización del aborto, que no sé cómo te ha ido con esos temas, no sé si alguien se ha venido a amparar contigo o a platicar de ese tipo de temas, que son delicados porque es algo muy curioso. Aquí en Querétaro pueden ser sentenciados, pero pues si caminan a unos cuantos kilómetros ya no. Sí, bueno, ese es otro de los pendientes, un tema, como tú dices, muy sensible, un tema que hay que atender. Ahí la Suprema Corte también ya ha dicho que no se puede penalizar, ¿no? Que es la no criminalización, es de lo que se habla en ese sentido. Y quejas a ese respecto prácticamente no tenemos, pero evidentemente es uno de los temas que siempre nos mencionan, ¿no? Es uno de los temas que nosotros estemos ahí atentos y bueno, pues vigilantes también, ¿no? Y expectantes. Te tendré que decir uno que nos atañe a los que estamos aquí sentados. ¿Cómo te va en el caso de periodistas? Mira, con los periodistas la verdad es que hemos tenido mucho acercamiento, siempre hemos estado atentos cuando se han acercado con nosotros y hemos dado acompañamientos, los hemos acompañado para inscribirse en el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. ¿Cómo funciona eso? Mira, cuando un periodista o un defensor de derechos humanos se siente en riesgo por alguna amenaza que sea real, pues finalmente la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobernación a nivel federal, tiene un mecanismo de protección. Se inscriben ahí las o los periodistas, se inscriben y finalmente pues le dan como un seguimiento, un acompañamiento. Creo que hasta creo que es una especie como le llaman botón.
Sí. para que ellos puedan en su momento Es como un activarlo. celular, fíjate que es como un celular, el cual puede, en una situación de peligro lo Que se pueden sientan tocar. vulnerables. Que Te está muy- remite, te remite a una autoridad para que Exactamente. inmediatamente pueda Y, existir y la ahí yo atención. tengo una duda porque yo lo leí, a mí me gustan mucho los derechos humanos y me gustaría tener el tiempo que tiene Isabel para estudiarlos, pero yo, caray, no veo, no veo. Te contara. No, sí, ya me ha contado cómo va. Por eso me termino de no animar. Pero algo que yo había leído es que no solamente tiene que ver con que un periodista se pudiera sentir vulnerado físicamente, sino que no le permitan hacer su ejercicio de comunicar, que haya siempre esas barreras, porque entiendo que el derecho a la libertad de expresarse es parte de esta protección que tendría que hacer, pero pues ese es el que menos se ve luego, ¿no? Porque bueno, siempre hay bardas y mellas y cosas para poder hacer nuestro ejercicio, ¿no? Sí, creo que luego no se facilita todo en este libre o en este derecho de la libertad. Además, no solamente es el derecho de la libertad de expresión, es el derecho de la libertad al libre ejercicio de la profesión. Es decir, Exactamente. yo también mi profesión, en el caso de ustedes los periodistas, es difundir, es informar y evidentemente, pues la autoridad, fíjate, Que se respete el derecho a informar. ¿cómo puede violar un derecho humano una autoridad? Puede ser por acción o por omisión. Claro. No solamente porque haga una acción, sino porque omite, por ejemplo, garantizarte o evitar que existan Que trabas o proteja, sí, claro. impedimentos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, ese es parte de lo que Sí. tenemos que vigilar. Oye, doctor, y quiero regresarme a algo que estabas platicando al principio de la entrevista. Decías, para que la gente pueda ejercer sus derechos humanos, primero tiene que conocerlos. Sin embargo, yo he visto que incluso uno de los temas en los que más se ataca a la administración pública, en este caso a la Defensoría, suele ser por la erogación en términos de comunicación. Ujú. ¿Cuánto se gasta en comunicar? ¿Cómo se comunica la Defensoría? Mira, no, a ver, propiamente te diría, presupuesto para comunicación o para medios no tenemos. O sea, más bien es dentro de las facultades que hacemos. ¿Cómo hacemos nuestra difusión? Redes sociales, los canales de comunicación que tenemos en la propia Defensoría, con nuestro trabajo cotidiano en la promoción, en la difusión, cuando vamos a las escuelas, vamos a instituciones, pues es finalmente ese trabajo. Yo siempre digo, pues los periodistas son nuestros aliados, porque al abrir Debe estos tu casa, espacios, doctor, lo ¿verdad? sabes. Cuando nos abren estos espacios, pues nos permiten ingresar o acceder a más espacios donde nos puedan ver y que escuchen lo que hacemos y que se acerquen con nosotros, porque de verdad nosotros las capacitaciones a quien nos las pida, las hacemos, y las damos, ¿no? Hasta con periodistas hemos hecho talleres y bueno, tratamos de que sean todos los Deberías a los diputados darles una recordadita en temas de derechos humanos. Oye, A todos los funcionarios No, públicos les urge. y fíjate, ahorita que decía de los funcionarios, y de el cuadrito cuando tienen su teléfono los internos en los centros de detención. Yo quisiera que me platicaras cuáles son las recurrencias de las quejas de derechos humanos aquí en Querétaro, en los penales, cómo hacen sus revisiones aleatorias o sus visitas aleatorias, cómo es la dinámica que tienes con los centros de reinserción social, ustedes como especialistas en derechos humanos, y cuáles son las quejas más recurrentes, Javier. A ver, nosotros la supervisión la hacemos prácticamente, sí, bien, de manera aleatoria. Tenemos gente, yo personalmente trato de ir al menos 2 veces al año a cada uno de los centros de internamiento, el de San Juan del Río, el de Jalpan, el femenil acá y el varonil, ¿no? Siempre trato de hacerlo. ¿Cuáles son las quejas más recurrentes? Pues a veces la atención médica, el tiempo en el que salen al patio, que tienen contacto con espacios Con el exterior. abiertos, lo que tiene que ver luego con alimentación, o sea, generalmente son, digamos, los señalamientos que más recurrentemente nos pueden hacer o llegan justamente de las personas que están privadas de la libertad. Querétaro es obviamente el que concentra más quejas, ¿no? Sí, claro, porque Por la población. por la población que tiene y también luego están las personas que pueden ser de un poquito mayor de peligrosidad, a diferencia del de San Juan del Río, que es de media, por ejemplo, o el de Jalpan, que la verdad es que es un centro de internamiento muy, muy pequeño, porque no hay prácticamente personas, entonces es justamente en el de Querétaro en el que más se concentra, ¿no? Oye, doctor, y justo esta
estas últimas semanas se presentó este caso de 4 señoritas que se dieron a la fuga Escaparon. de un orfanato, de una casa de atención. En este caso, la Defensoría tiene participación, se acerca a este tipo de espacios a ver si se les está atendiendo o cómo funciona en estas situaciones. A ver, nosotros tenemos una facultad que es un poco compleja, que es la de que podemos ingresar en en todos los espacios donde hay personas, por ejemplo, en rehabilitación o este que estás mencionando, ¿no? Los famosísimos anexos, ¿no? O este tipo de espacios. Pero ahí es curiosa la facultad porque como son entes privados, no podemos actuar contra ellos. O sea, podemos inspeccionar Claro. y si detectamos, por ejemplo, un incumplimiento Tú le dices al administrativo, SEACA, yo le digo, por ejemplo, a la la Comisión Protección Estatal. Civil, Ah. digo, oye, Protección Civil, fíjate que ahí vimos eso. O si nosotros percibimos que se puede estar cometiendo un delito con una persona, pues le decimos La a Fiscalía, oye, Fiscalía, fíjate que ahí detectamos, ¿no? Entonces, digo, en esa parte es más compleja. O la Comisión Estatal contra las Adicciones, el SEACA Exactamente, también, ¿no? con todos ellos, que generalmente esas inspecciones ya las hacemos en conjunto con ellos, vamos juntos todos, nosotros supervisamos lo nuestro, pero ya hacemos los señalamientos. Y en este caso que dices, yo como presidente de la Defensoría pertenezco al Comité de Alerta Amber, pero pertenezco con derecho a voz, pero sin voto. Soy parte del comité como invitado permanente y finalmente como parte de ese mecanismo, cuando se emite una alerta, nosotros qué hacemos, reproducirla. Y evidentemente nos ponemos a las órdenes de las personas, los familiares, por ejemplo, que vendrían a ser las víctimas indirectas, para la atención psicológica, para el acompañamiento y para todo lo demás, pero no intervenimos directamente en el resto, ¿no? Hay un tema que a mí me inquieta ahorita en todo lo que estás platicando, que tiene que ver con el conocimiento. Sé que ustedes están haciendo muchas acciones, pero luego hay veces que siento que no hay programas reales que vengan incluso del gobierno federal, incluso del gobierno estatal, para hacer que 2 cosas. Uno, aprendamos derechos humanos prácticamente desde la infancia, porque hay veces que sí hacen ejercicios ahí muy notorios, pero no lo hacen. Y número 2, yo creo que todos los funcionarios que tienen o hacen una atención a personas, o incluso gobernadores, diputados, tendrían que tener casi una certificación en derechos humanos, porque me parece, lo digo con toda honestidad, irreal que muchas veces haya incluso discursos que están faltos de derechos humanos. Y lo hemos notado, no me digan que no, ¿no? En algunos políticos que es, por Dios, ¿no? ¿Qué estás diciendo, no? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué se puede trabajar? ¿Cómo hacer llegar un consejo de esa naturaleza para que se hagan los mecanismos de culturizar, de aprendizaje a todos los niveles? Y pues como te digo, mira, ya si los diputados no requieren tener una licenciatura, bueno, al menos una certificación en derechos humanos, sería bueno. Sí, a ver, es un tema cultural, efectivamente nos falta mucho por hacer, es un tema en el que se tendría que avanzar, creo que más, y hasta comenzar por la propia casa, ¿no? Por ejemplo, nosotros la maestría que hicimos, creamos el Centro de Estudios e Investigación, y ya vamos en nuestra segunda generación de la maestría en Derechos Humanos. Por ejemplo, la estamos enfocando mucho a los funcionarios públicos. Es una convocatoria abierta, se puede inscribir quien quiera, pero nosotros la estamos enfocando más a los funcionarios públicos porque nosotros tenemos mucha responsabilidad y pues somos los que finalmente más podemos violentar, me incluyo porque soy una autoridad, los derechos humanos. Entonces, nosotros estamos haciendo ese esfuerzo, y de verdad que tenemos muchísima capacitación con policías, en hospitales, con inspectores, o sea, constante y permanentemente estamos con ellos. Pero evidentemente no es una labor que se agota con una capacitación, ¿no? ¿Cuántos funcionarios tienes inscritos en esta generación? Fíjate, tiene, a ver, Porque además no me puedes mentir. en la generación pasada creo que eran 22, en esta son 25 inscritos en general. Yo creo que Y no son los 25 diputados, ¿verdad? no, ¿No? Oh. bueno, te No puedo están ahí en la decir, lista, lastimosamente. pero la verdad, yo creo que el 80%, posiblemente el 80%,
son funcionarios públicos. No tengo ese dato con exactitud, pero sí es la mayoría. Porque mira, ahorita lo comentabas muy bien. Si las 3 áreas de oportunidad son en la educación, los maestros tendrían que tener, ¿no? O tendrían que estar escritos ahí, ¿no? Si el otro es el sector salud, pues enfermeras, y Doctores. los doctores tendrían que estar estudiando, deben ser sus compañeros. y la otra área, habíamos dicho, salud, educación, Seguridad. seguridad. Híjole, pues yo pensaría que los jefes policíacos y muchos policiales. Policial. Precisamente esta semana, doctor, en TVQ dimos a conocer el caso de este joven que fue presuntamente detenido ilegalmente por policía estatal. Entiendo que también ya tuvo un acercamiento con la Defensoría. Sí, estuvo ahí, se presentó la persona acompañada incluso por el director del medio al que pertenece. Ahí les dimos la atención. Primero les dimos una atención telefónica, previamente en cuanto nos informaron. Ya fue con nosotros, ya inició formalmente la queja. Y bueno, nosotros ahora ya empezamos este trabajo de investigación. Primero solicitamos a la autoridad que nos rinda el informe justificado y iremos pidiendo el acceso a cámaras de videovigilancia, es decir, a todas las herramientas que tengan para finalmente poder determinar si existió o no una violación a los derechos humanos. Qué grave. Y ahora hay un caso también de Amílcar, que es el líder de la barra de la Resistencia Albiazul, que no puede entrar al estadio La Corregidora. Ha llegado a tu escritorio el tema de la Resistencia Albiazul, de los grupos de animación que no pueden entrar al estadio. Estamos hablando, el estadio es un inmueble público, es un de gobierno. Sí, no, ¿qué hay con ese tema? No se han acercado. Yo a Amílcar en lo personal lo conozco, fue mi alumno, fue mi alumno Amílcar, y en algún momento acudió conmigo incluso a la Defensoría, vimos algunos temas, no ese concretamente, vimos otros. Ahí hasta donde tengo, pues hay un impedimento en razón de una determinación administrativa, ¿no? Nosotros no podemos intervenir cuando son casos jurisdiccionales o que haya de ese tipo de resoluciones. Entonces nosotros recordemos que somos un órgano protector no jurisdiccional o en defensa de derechos humanos, pero el caso concreto no se nos ha presentado de esa manera. Doctor, esta semana, perdóname. No, por favor, tú. Esta semana rendiste tu informe ante la legislatura. Sabemos que es un discurso, mucha numeralia, mucho que está por escrito, pero de este año de trabajo de la Defensoría, ¿qué resaltarías? ¿Qué es lo que quieres que se quede la audiencia que nos está viendo de este año de trabajo? Yo lo que destacaría es el trabajo justamente enfocado a la prevención, destacaría la capacitación, la promoción y la difusión, y sobre todo la atención que le hemos dado a las personas. Más de 6,000 atenciones directas, en un año se le dio a las personas. Y otro dato que me gustaría destacar, ya que lo dices, Isabel, fíjate, lo mencionaba yo, en los 4 años que llevo al frente de la Defensoría, hemos resuelto 1,500 asuntos, los hemos resuelto. En términos de ley, las personas se pueden inconformar contra nuestras resoluciones. ¿Ante dónde se inconforman? Ante la CNDH. Hubo 59 inconformidades, es decir, ni el 4% de las resoluciones que hemos metido han sido impugnadas. Pero el tema que yo quiero destacar más es que de esas 59 ya se han resuelto 54, y en las 54, en el 100%, la CNDH confirma nuestra resolución. Es decir, a final de cuentas eso habla de que estamos resolviendo. Traes un respaldo. Pues por lo menos resolvemos con sensibilidad y en apego escrito a lo que es la ley, ¿no? Y para mí es un dato importante porque finalmente pues estamos convencidos de lo que hacemos. Y ojo, si algún día nos resuelven que resolvimos mal, tampoco pasa nada, porque eso permite corregir en beneficio de las personas. Pero bueno, al momento el dato es ese, ¿no? Se nos han confirmado el 100% de las resoluciones. Doctor Javier Rascado, por último, ya nos vamos. Yo nada más te quisiera preguntar, ¿cómo puede ser la gente? Porque luego, la verdad es que cuando uno piensa que se dañaron sus derechos, tiene hasta cierto punto una sensación de nadie me va a pelar. No me van a hacer caso. No se siente con la confianza. No logra la confianza. Y bueno, llega uno ahí al edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y lo ve grandote y hay y se inhiben.
en muchas cosas. ¿Qué le puedes decir? ¿Qué mensaje le puedes mandar a la gente que genera esas inhibiciones y que por alguna forma pudieran perder una defensa de un derecho que es justo para ellos? No, nosotros siempre es que ténganos confianza, acérquense, de verdad. Nosotros tenemos guardias los 365 días del año, es decir, siempre las 24 horas tenemos guardias y siempre estamos atentos a lo que se nos pueda, a lo que se pueda presentar. Y la verdad es mandar este mensaje, que nos ayuden ustedes también, ¿no? Decir, ténganle confianza a la Defensoría, acérquense con nosotros, platíquenos lo que pasa. La verdad es que a nosotros, mira, nos llegan casos muy graves, muy trágicos, muy tristes, porque la gente efectivamente, como tú lo dices, luego llega muy desesperada, llega ya pues realmente agotando puertas y en todas partes se les van cerrando. Entonces, lo que nosotros queremos construir es justamente esa confianza. Y creo que ese dato justamente de las resoluciones, pues es parte de eso, ¿no? O sea, no solamente nosotros, sino hasta la CNDH, de alguna manera nos da el aval, lo cual yo creo que habla del trabajo que se está haciendo, ¿no? Híjole, qué complejo, ¿no? Qué complejo dar ese paso, sobre todo, yo me pongo, digo, los sectores vulnerables que le llaman, ¿no? Sectores vulnerables que muchas veces son los más afectados en sus derechos, ¿no? Digo, todos los ciudadanos, toda la gente, pero particularmente el sector vulnerable, doctor, Sí. es muy lastimoso los casos y las historias que hasta tú como profesional, como especialista y líder de este tema, te rompe, ¿no? Sí, la verdad es muy fuerte. Nosotros tratamos, efectivamente, defendemos los derechos de todas las personas, pero evidentemente tratamos de hacer una vigilancia más puntual en los grupos en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, por ejemplo, que es un sector que puede ser más vulnerable, personas privadas de la libertad, personas de la tercera edad, pueblos originarios, es decir, esos grupos que luego se encuentran con más desigualdades estructurales, con más complicaciones para acceder a un espacio, y los migrantes, por ejemplo, vi que en el tema de migrantes. En el otro programa hablaron justamente, sí. Estuve yo ahí atento viéndolos, vi que hablaron de los migrantes, y sí, la verdad, de verdad, Rafa, lo digo con estas palabras, hay casos que son desgarradores, o sea, los ves y tratas de contener y de ayudar a las personas, pero sí son muchas veces casos muy... Luego, entre más lejos están del edificio, la Comisión de Derechos Humanos, pues, más complicado la tienen, y me refiero a comunidades que están muy alejadas y hasta a veces desconocen que existe una comisión, que existe un ombudsperson como tú, que es tan accesible. Híjole, ¿cómo llegan a ellos? Sí. ¿Cómo les hacen ver? Aquí estamos y les podemos ayudar. Mira, nosotros tenemos la oficina central, que es la de Querétaro, tenemos una oficina en San Juan del Río, que atiende prácticamente a Mialco, Huimilpan y la zona del semidesierto, y tenemos una oficina en Jalpan, que la oficina en Jalpan abarca justamente a Peñamiller, Jalpan, Landa y Arroyo Seco. Justamente es el que atiende, y si hacemos trabajos distintos, por ejemplo, las quejas que se reciben acá sí, no son las son muy mismas, distintas a las que se reciben claro. en la sierra. Nuestra gente, tenemos personal muy capacitado en Jalpan, y ahí hacemos un trabajo diverso, ahí andan en las comunidades, Wow. bajan ellos a las comunidades, yo por lo menos, al menos cada 2 meses, hago recorridos también por la sierra, nos vamos yendo a las comunidades. Reconocimiento, doctora, a esos equipos pues sí, que están allá arriba. Sí, tengo un gran personal, la verdad es que tengo un gran equipo. Y la gente de Jalpan se rifa de otra manera, ¿no? Les digo, yo los veo. Claro. Luego nos mandan imágenes de comunidades realmente muy alejadas y aisladas, pero hasta allá tratamos, ¿no? Felicidades, doctor. Pues felicidades en serio, doctor, por este informe. Yo creo que muchos quedamos muy contentos con la visión que tienes, y quienes no, tienen todo el derecho de también decírtelo, ¿verdad? Bienvenida a la crítica. Exactamente. Doctor Javier Rasgado, ya te voy a decir, perdón, Rascado, ombudsman de Querétaro, gracias mil por estar aquí. David, gracias, David, gracias, mi querido Rafa, como siempre, Abelita. Al contrario, doctor, siempre es un gusto. No, y amigos, yo les agradezco todos los comentarios que nos puedan hacer, lo van a hacer a través del canal del TVQ, y sobre todo, por favor, escríbanle a Isabel. Isabel es la que se va a encargar de canalizar, ¿verdad? Por supuesto, querido. Gracias mil por estar con nosotros esta semana en Querétaro Libre. Que tengamos un bonito fin de semana. Gracias.